Feliz sábado, iglesia. Un feliz sábado también a todos aquellos que nos están siguiendo por la internet, donde ustedes se encuentren. También deseamos que las bendiciones de Dios los puedan alcanzar. Saludo también a la gente del Centro de Vida Sana. Los conozco bien porque ustedes estacionan sus autos al lado de mi casa. Y con mi señora nosotros cuidamos sus autos. Por eso cada mañana ustedes encuentran el auto donde está, allí colocado. Una alegría que puedan estar con nosotros y acompañarnos. Siempre es bueno y me parece apropiado recordar lo que más nos toca, lo que más nos llega, lo que más nos impacta de Dios, es la voluntad que Él tiene de salvarnos, de buscarnos, de atraernos y luego de componernos, arreglar todas nuestras situaciones y comenzar a realizar allí un trabajo de transformación en el cual sentimos la presencia de Dios interiormente. Por supuesto que todo esto siempre es un motivo de alegría, de gozo, de satisfacción, a pesar de las circunstancias adversas en las cuales nos podemos encontrar. Recordar a Dios como Salvador. Los quiero invitar a que ustedes abran las Biblias en el formato que las tengan. Allí en la primera carta a Timoteo. Me resulta muy interesante esta primera carta por su gran contenido soteriológico, salvífico. Pablo le escribe a un colaborador suyo, a un pastor que él formó y que ahora desde la cárcel allí en Roma, a manera de testamento, le va a enviar dos cartas, la primera y la segunda, a Timoteo. Y allí llegan las recomendaciones para este pastor, que continúa ahora en la lid, en el seguimiento de la predicación del Evangelio, a pesar de que Pablo está encarcelado. Y en esta carta se encuentran allí una gran cantidad de elementos que nos hacen entender a Dios como el Salvador. Allí en el capítulo 1, el verso 13, él recuerda que siendo perseguidor y blasfemo, fue recibido a misericordia de parte de Dios. Luego, en el verso 14, aclara que la gracia de nuestro Señor fue más abundante y el amor. Allí va colocando las motivaciones salvadoras de Dios, la misericordia, la gracia y el amor. Todo junto. Por lo cual llega a decir, en el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y agrega, de los cuales yo soy el primero. Ahí coloca él el propósito de Dios. Es salvar a los pecadores. Y Pablo sintió
que él era un pecador y que había sido alcanzado por Dios. Y continúa Pablo, recordándoles estas cosas a Timoteo. Allí en el capítulo 2, en el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que todos sean salvos. Y allí se utiliza, sean salvos, un infinitivo pasivo. Significa que la salvación no es algo que nosotros logramos. La salvación es un absoluto don de Dios. Yo solo tengo que recibir ese don salvífico. Verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y allí aparece la figura de Jesucristo como el mediador. En griego es mesistes, el que está en el medio. Hoy utilizamos una palabra en términos de relaciones peligrosas entre a veces malvivientes y víctimas, cuando se busca la figura de un negociador de parte de la justicia. El negociador queda en el medio entre los delincuentes y entre la justicia y tiene que negociar para que las víctimas o la vida misma de los malvivientes pueda quedar incólume a través de su gestión. Ese tipo de personas están preparadas, muy bien preparadas, porque quedan en el medio. Aquí hay alguien que está en el medio. Y es uno solo. Es Jesús. No hay ningún otro medio. Sea esto una montaña, un lugar, un templo, algún sacramento o alguna persona que a él lo pueda reemplazar. Pablo deja claro que hay un solo mediador. Hay uno solo, es Él. Porque Él entiende perfectamente a Dios y Él entiende perfectamente al hombre. Y Él los une. Y entonces el verso 6, hablando de Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y aquí está el método de la salvación, el cual se dio a sí mismo en el rescate por todos. Y aquí aparece el sacrificio de Jesús, su muerte, la cruz, como método de rescate, donde Él se da en el rescate, para rescatarnos a nosotros. ¿Y de qué tiene que rescatarnos a nosotros? Del pecado. ¿Y por qué tiene que rescatarnos? Porque nosotros no podemos operar el autorrescate por nuestra situación pecaminosa. No tenemos manera ni forma de producir una autorredención por nuestra situación caída.
difícil, complicada. Entonces la Biblia deja claro aquí una exclusividad en la acción de Dios. El medio de la salvación es la muerte de Cristo en rescate para todos los hombres. Entonces, la primera idea que Pablo nos deja clara, de las dos que voy a compartir, es la suficiencia del plan de salvación. Lo que Dios ha hecho es suficiente para todos. Dios no hizo ni más ni menos, hizo lo suficiente. Y yo, como criatura, como humano, como persona, no agrego nada a eso que es suficiente. Dios elabora el plan, Dios ejecuta el plan. Y eso es suficiente para todos. Ese todos es el mundo entero, la humanidad entera. Pablo entiende que Dios quiere a través de esto alcanzar a todos y enseñarnos que esto es lo suficiente, que no hay otra manera, no hay otro método por el cual podemos recibir el beneficio salvífico de Dios. Esto es lo suficiente, esto es lo que hay, esto es lo que Dios te propone, no hay otra cosa. Surgen algunas cuestiones a raíz de lo suficiente. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se nota de manera clara de que hay un plan, hay una intención de Dios de salvar a todos. Y ese plan es uno. Y ese plan es suficiente. Ese plan es suficiente porque tiene que alcanzar, en primer lugar, a todos los pecadores. Y porque son pecadores, en segundo lugar, tiene que ofrecer una solución: la salvación. Ahora, ¿cómo accedemos a esto? ¿Cómo nos apropiamos de esto? Bueno, el Señor encomendó la tarea de predicar y de proclamar esta verdad a la iglesia, a sus testigos, dándole el compromiso de la misión y en manera especial a través de la Biblia, de estas páginas, de la lectura de este libro sagrado, descubriendo allí la suficiencia de la salvación de Dios. Ahora, ¿y qué pasa con aquellos donde la iglesia no llega? ¿Y qué pasa con aquellos donde no tienen la oportunidad de tener una Biblia? Si por algún motivo no puede llegar la iglesia, no puede llegar la Biblia, no puede llegar un misionero, la voluntad salvífica de Dios no queda desactivada.
Dios en su amor, en su misericordia, quiere llegar a todos los hombres. Y si en ese mundo, en este mundo, hay alguien o algunos que están buscando algo mejor, Dios tiene algunos recursos. La revelación general, esta es la específica. Esta es la específica, la Biblia. La revelación general es la naturaleza. Algunos todavía observando la naturaleza, con todos sus defectos, pueden entender y pueden captar que hay un ser supremo, hay algo que produjo todo esto. Dios inclusive puede dar revelaciones específicas a esas personas. De hecho, en la Biblia están documentadas revelaciones específicas. El caso de Abimelech, cuando le dice, tú tienes allí en tu casa a una que es la esposa de Abraham, devuélvesela. El caso de Faraón, teniendo un sueño de parte de Dios, diciéndole, deja salir a mi pueblo. Aparece también Nabucodonosor, teniendo sueños de parte de Dios. Por lo menos se registran dos. ¿Y qué contar en el Nuevo Testamento del caso de Cornelio, el centurión romano, que recibe también una revelación? Dios, de alguna manera, apelando a lo que nosotros llamamos conciencia moral en el ser humano, si él encuentra a alguien que está levantando su cabeza hacia arriba, él se encargará y tiene recursos extraordinarios de poder acercarse a esa persona. Por supuesto que lo otro es la iluminación del Espíritu Santo, impactando aquí en su mente, trabajando en su mente, haciéndolo pensar, haciéndolo sentir, en esa búsqueda, como dice Pablo allí en Hechos, aunque sea a tientas o palpando, tratan de encontrarse con el Dios salvífico. Y Dios los salva a pesar del sistema religioso en el cual pueden estar viviendo. Esta es una declaración en la cual yo me estoy jugando. Dios los salva a pesar del sistema religioso en el cual pueden estar viviendo. Pero ninguna persona sincera puede dejar de no ser tocada por Dios. Esto es lo suficiente. Pero Pablo agrega un dato más. Allí en la primera carta a Timoteo, la misma carta, en el capítulo 4, nos encontramos con un texto muy interesante. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Bueno, es el Salvador de todos los hombres. Hasta aquí Pablo está repitiendo lo que viene diciéndole a Timoteo al principio, de que tenemos aquí la suficiencia
esto es lo suficiente. La salvación a todos los hombres, la provisión de Dios es suficiente. La muerte de Cristo, el sacrificio, el mediador, eso es lo suficiente, no hay que buscar otra cosa. Allí está. Y termina diciendo, mayormente de los que creen. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora, a la suficiencia tenemos que agregarle la eficacia. Porque la pregunta es, ¿cuándo es eficaz el plan de salvación en el ser humano? Cuando el ser humano cree. Allí dice mayormente de los que creen. La palabra mayormente es en el griego, en el original, es un adverbio superlativo. La verdad que la traducción da como para cuestionarla un poco. Siempre una traducción de un idioma a otro en la Biblia tiene sus cuestionamientos, pero bueno, a veces los recursos de la lectura de los originales nos ayudan a salvar esas cuestiones. Mayormente es como, diría, bueno, hay un grupo mayor y hay un grupo que quedó. La idea es, en el superlativo, especialmente, o sobre todo. Quiere decir que la suficiencia de la salvación es eficaz si el ser humano responde creyendo al plan de Dios. Tiene que creer. Y lo interesante, Dios te ayuda a creer. Dios te da la fe. Creer, aquí creer y fe es la misma palabra en el hebreo, en el griego, perdón. Creer y fe. Por eso que si uno quiere podría colocar de los que son fidedignos para tener en cuenta la palabra fe, y la fe te la da Dios, pero en el momento que Dios te dio la fe, vos ahora tenés que ejercitarla. En el único momento donde vos sos absolutamente libre. Es el único momento donde vos podés elegir en absoluta libertad si vas a elegir la suficiencia del plan de salvación o te quedás así como estás. Ese fue tu único momento de libertad que podés ejercer desde lo profundo de tu ser, y Dios va a respetar la decisión. Pero Dios te ayuda, te da la fe. Y en esa fe, en esa confianza que tú depositas, tú dices, yo acepto el plan que tú tienes para mí. Ese plan es el suficiente, no hay otro. Y no puedo buscar otro, ni debo buscar otro. Debo aceptar el plan. El que está marcado en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Que para nosotros, los que tenemos acceso a la Biblia, o que tenemos cultura bíblica, sabemos que se refiere aquí al sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte sustitutoria, para salvar al pecador y brindarle la salvación. Entonces, el apóstol nos habla de dos aspectos básicos de la salvación. La suficiencia de la salvación que alcanza a todos los hombres, pero la eficacia de la salvación que solamente la salvación opera y transforma, cambia el corazón de un ser humano si ese ser humano decide creer.
tomar la decisión. Cuando estoy en las clases con mis alumnos, les digo permanentemente si me hice claro. No le digo, ¿me entendieron? Porque cuando uno le dice me entendieron es como que los está tomando de infradotados, ¿no? ¿Me entendieron? Entonces algunos por disimulo dicen sí, sí. Mi problema de esta mañana es, no sé si fui claro en lo que quise expresar. Espero que sí. Pero voy a usar un recurso, una ilustración, una parábola. Una parábola. Esta parábola la tomo de mi propia imaginación. Para tratar de ver si me hice claro en lo que quise predicar, exponer, compartir con cada uno de ustedes. Como toda parábola es un poco imperfecta, así que ustedes van a disimular las imperfecciones de la parábola, pero trataremos de ilustrar el punto. Nos vamos a situar aquí en este mismo lugar, Libertador San Martín. Entre nosotros, la villa. En un momento dado, alguien de aquí, de la villa, sufre de una enfermedad. Bueno, recurre al sanatorio. El médico que lo recibe se encuentra ante un cuadro clínico desconocido. No está en los libros. Al día siguiente ya son 5 personas con el mismo problema. Al siguiente día son 50. Al cuarto día son 500. Al quinto día son 2500. Ya la villa es un caos. La mitad de la población enferma y no se sabe por qué o de qué. Los médicos del sanatorio y otros médicos más de la comunidad ya no dan abasto. Lo más grave, ya comienzan a morir personas por efecto de la enfermedad. Inmediatamente se recurre al departamento epidemiológico de la provincia de Entre Ríos, que entra en acción. Ahora, dadas las consecuencias de que la mitad de la población está enferma y eso sigue avanzando y que se están produciendo fallecimientos a raíz de la enfermedad, esto no es una cuestión simplemente provincial, pasa a ser un problema nacional. Entonces hay que informar al Departamento de Epidemiología Nacional en estado de emergencia. Ahora el país tiene que actuar, porque esto se ha transformado en una epidemia localizada y focalizada en este lugar. A tal punto que se da la orden que la gendarmería o el ejército tiene que realizar un perímetro
alrededor de la villa donde nadie va a entrar y ya nadie puede salir. ¿Se entiende esto? Son las normas de seguridad, de epidemiología. Ante esta situación se advierte y se llama a los epidemiólogos del resto del mundo, gente de Dinamarca, Suecia, Holanda, Noruega, Estados Unidos, Australia, Italia, que vienen. Ellos vienen de manera rápida, forman parte del sistema de acción ante epidemias que se pueden producir de manera rápida y ante situaciones de enfermedades desconocidas. Actúan de manera rápida, todo el sistema está ya protocolizado. Ellos llegan de manera rápida, traen todos sus elementos y esto se transforma en un lugar distinto. Hay gente de guardapolvo con respiradores, carpas blancas donde llevan a los enfermos y todos comienzan a trabajar al unísono. Biólogos, químicos, médicos, investigadores, todos trabajan con los enfermos, todos trabajan con la causa de la enfermedad de manera acelerada porque la muerte va cobrando y va cegando vidas. Logran detectar al autor un virus. Se lo estudia entonces de manera molecular. Este virus, ¿cómo es? ¿Qué parte débil podemos encontrarle? ¿Cómo podemos desactivar su virulencia? Y se trabaja las 24 horas del día. Científico tras científico van tratando de buscar la manera de ver y de solucionar el problema de la epidemia. Y después de días de trabajo, logran descubrir el remedio que desactiva al virus. Inmediatamente producen entonces el remedio, que nosotros le llamamos la vacuna. En esas circunstancias hay que producir vacunas para todos los que están aquí en Libertador San Martín. Y hay que vacunarlos a todos. Hay que vacunar a los enfermos y a aquellos que no están enfermos también se tienen que vacunar. Las vacunas tienen que ser suficientes. O sea, tiene que haber vacunas para todos. Y en esa circunstancia, las vacunas no pueden ni deben cobrarse. La vacuna se debe administrar de manera gratuita. Ustedes saben que los papás, cuando tienen los bebitos, les entran en un plan de vacunación. Y las vacunas esenciales no se cobran. Ahora, hace poco, en nuestro país, se determinó que una vacuna determinada a los niños de menores de 2 años, que serían los más vulnerables, esa vacuna se le puede administrar y no se les debe cobrar. Hace muchos años atrás, voy a contar una triste experiencia en nuestro país. Descubrieron bueno, tampoco voy a decir la zona porque no quiero producir prejuicios. En una determinada región geográfica que abarca varias provincias, comenzaron a darse los brotes de poliomielitis. O sea, ¿cómo es posible? Si esa es una enfermedad que la tenemos ya
lista. Y dice, ya tenemos la vacuna y hacemos las campañas y vamos por todo el país. Y de pronto surgieron 1, 2, 3, 4, 5 casos. ¿Qué pasa? Alertó a todo el departamento de epidemiología, provinciales y nacionales. Se fueron los nacionales, comenzaron a trabajar con los casos y trabajaron con las madres de los chicos. Mamá, ¿le diste la vacuna a tu hijo? La sorpresa. Fui al dispensario a darle la vacuna, pero me pidieron un bono contribución y no tenía plata, así que no le pude dar la vacuna. Un bono contribución. La nación se agarró la cabeza. ¿Cómo vas a cobrar un bono contribución en algunas regiones donde la gente le cuesta tener? La vacuna tiene que ser suficiente. Y la vacuna tiene que ser gratis porque está en juego la salud de una persona, está en juego su muerte. Suficiente para todos. Bueno, aquí entonces se logra la suficiencia. Hay vacunas para todos, entonces comienzan a vacunar. Ahora se van a encontrar con una sorpresa. Que existe la sorpresa. Llegan a la casa de alguien acá en la villa, golpean la puerta y dicen, bueno, le traemos aquí la vacuna. No. Yo sigo mi receta tradicional de la abuela, una tisana. O estoy comiendo ajo, o estoy dándole al limón, a la cebolla. No, yo con esto. ¿Cómo? Mire que la vacuna es gratis. Y no hace falta que se la dé usted, se la damos nosotros, se la aplicamos. Estamos acá, mire que se está muriendo la gente. No, yo ya tengo mi propio repertorio. Nos encontramos a veces con esos casos que creen que con su forma natural de ver las cosas terminan muriendo reventados de la enfermedad por no vacunarse. Porque la vacuna, aunque sea suficiente para todos, es eficaz ¿en quiénes? En el que se la aplica. Así es la salvación. Suficiente para todos, todo el mundo, pero eficaz en aquel que la acepta. Felices estamos los que ya hemos sido vacunados contra el pecado. E invito, si alguno de los que están aquí o de los que me están oyendo, si todavía no probó esa vacuna, que deje de lado los métodos no convencionales y acepte la suficiencia de Dios para que esa eficacia lo torne a usted en una persona saludable y feliz de haber encontrado la salvación en el Señor. Que Dios te bendiga. Ahora, para terminar, nos vamos a poner de pie y vamos a cantar el himno Salvado con sangre por Cristo.